Hola, heredero de la sabiduría. Hola a ti que entiendes que la verdadera atracción es silenciosa y poderosa. Seamos sinceros, la mayoría de los hombres no saben manejar el momento de pedir intimidad a una mujer. Algunos tienen miedo de parecer desesperados. Otros terminan siendo demasiado directos y arruinan toda la conexión que se estaba construyendo. Lo que pocos entienden es que cuando te comunicas de forma equivocada en ese momento, el problema no es la mujer, es la energía que transmites. Existe una diferencia enorme entre desear a una mujer y depender de su aprobación. Y ahí es donde la mayoría se equivoca. Deja tu like y comenta: soy dueño de mi deseo. Quédate hasta el final, porque vas a aprender los 7 principios del enfoque sereno, que permite comunicar el deseo con confianza, sin negociar tu dignidad. El primer principio: diferencia el deseo de la dependencia emocional. La mayoría de los hombres que fracasan al pedir intimidad están, en realidad, buscando validación y no conexión. El deseo es una fuerza natural y saludable. La dependencia es la carencia que busca ser llenada por la otra persona. El hombre que no tiene dominio sobre sí mismo transmite carencia. Y la carencia no es atractiva, es lo opuesto del deseo. El hombre seguro, el hombre estoico, no busca intimidad para validarse, para probar algo o para sentirse suficiente. Él entiende que el acto íntimo es una consecuencia natural de la conexión y de la atracción mutua, y no el objetivo final de toda la interacción. La mujer siente esa diferencia. Ella siente cuando está frente a un hombre que tiene control sobre sus impulsos, y ese control es magnético. El segundo principio: el poder de la postura inquebrantable, no de las palabras. Pedir intimidad no se trata de las palabras que usas, sino de la postura que sostienes. Cuando hablas con calma, con claridad y sin prisa, con la voz firme y la mirada en los ojos, transmites confianza innegociable. Cuando te posicionas como alguien que sabe lo que quiere, pero que no necesita suplicar por ello, la mujer te ve con respeto y atención. Séneca decía: el verdadero poder está en dominarse a sí mismo. Esto vale especialmente en este contexto. Si necesitas del resultado para sentirte validado, entonces ya perdiste el control. Pero si eres capaz de desear sin convertirte en rehén de tu propio deseo, entonces eres libre. Y la libertad de espíritu es lo que más atrae. El tercer principio: invierte el enfoque de la conquista hacia la construcción. El secreto para no parecer desesperado está en invertir el enfoque de tu mente. En lugar de pensar en cómo conseguir intimidad, piensa en cómo construir una conexión profunda. La intimidad verdadera no es un evento, es un destino natural de un viaje de conexión. Mirar a los ojos, escuchar de verdad, mostrar presencia total y crear un ambiente de confort emocional e intelectual. Son actitudes que construyen la confianza. La mujer no se entrega a quien pide, sino a quien despierta. Al enfocarte en la construcción de la experiencia mutua, te conviertes en el agente que proporciona la atmósfera de atracción y no en el mendigo que espera una migaja. El cuarto principio: nunca confundas sinceridad con ansiedad. Existe una línea muy fina y crucial entre sinceridad y ansiedad. Decir lo que sientes y lo que deseas es noble y una señal de coraje. Intentar forzar la reciprocidad inmediatamente o actuar como si el mundo fuera a acabar si ella dice no es desesperación. El hombre maduro y estoico entiende el tiempo de las cosas. Él sabe que hay que plantar antes de cosechar. Él comunica el deseo, pero deja el espacio para que ella procese y devuelva la energía en el momento correcto. La ansiedad intenta forzar la respuesta. La sinceridad estoica presenta el deseo y permite que el universo o la otra persona siga su flujo.
Este respeto por el tiempo ajeno es una demostración suprema de autocontrol. El quinto principio, el lenguaje del cuerpo y el silencio confiado. Recuerda, tu cuerpo habla más alto que cualquier palabra. La inseguridad se manifiesta en el lenguaje corporal a través de hombros tensos, tartamudeo, ojos que desvían y una postura encogida. El hombre que se comunica con serenidad está físicamente presente, tiene una postura abierta, respiración calmada y una mirada firme que sostiene la energía del momento. El silencio confiado es una herramienta poderosa. Después de expresar el deseo con claridad, el hombre seguro es capaz de callarse y esperar. No llena el espacio con justificaciones o nerviosismo. Esta pausa tranquila señala que está cómodo consigo mismo, sin importar la respuesta. El sexto principio, prioriza el respeto por encima del resultado. Cuando la mujer percibe que te respetas, siente que puede respetarte también. Y el respeto es el primer paso para la atracción genuina y para la intimidad significativa. El hombre que no se domina termina siendo dominado por el miedo a perder. Pero quien se domina nunca pierde en realidad, porque no está jugando para vencer a alguien, sino para mantener su esencia intacta. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es ser diferente de aquellos que te hieren. En el amor y en la atracción, la mejor victoria es ser diferente de aquellos que actúan por impulso y carencia. Un hombre calmado, firme y sereno es una rareza hoy. Y es justamente por eso que se destaca y es respetado. El séptimo principio, la intimidad es la consecuencia, no la causa de tu plenitud. Antes de pensar en pedir intimidad, debes hacerte las preguntas fundamentales. ¿Estoy actuando con propósito o con carencia? ¿Quiero conectarme o simplemente llenar un vacío dentro de mí? La intimidad con propósito fortalece al hombre. La intimidad por carencia lo vacía y lo debilita. La verdadera atracción nace cuando el hombre se vuelve entero por sí solo y no cuando intenta completarse en alguien. Tu deseo es una oferta de valor y no una súplica. Conclusión final, la maestría del deseo. Nunca necesitas pedir lo que ya es la consecuencia natural de quién eres. El hombre que se domina a sí mismo no tiene miedo de expresar su deseo, porque sabe que su dignidad no está en riesgo. Tu única meta debe ser la integridad y el autodominio. El resto, incluyendo la intimidad, vendrá naturalmente para el hombre que se mantiene firme en su centro. Comenta ahora, soy dueño de mi deseo. Y lleva este principio contigo. Tu mayor fuerza está en tu serenidad. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.